Hola, buenos días. El día de hoy les voy a hablar sobre el manejo de las complicaciones en prótesis oculares. Mi nombre es Arledis Molina Quintero, docente de la Escuela de Optometría. Antes de iniciar, primeramente es importante saber que las prótesis oculares es un área de la optometría donde se aplican los conocimientos anatómicos, clínicos y técnicos para la rehabilitación estética del paciente con una cavidad anoftálmica o alguna afección circundante. Después de esto, entonces vamos a iniciar con nuestras complicaciones que se generan en algunos pacientes que son usuarios de prótesis oculares. Como en primera instancia, la conjuntivitis papilar, a veces tenemos una conjuntivitis papilar ya muy gigantes. En ese caso necesitamos hacer una valoración por lámpara de hendidura y vamos a encontrar una hiperemia supergeneralizada tanto en conjuntiva tarsal superior como en fondos de saco. En algunas ocasiones secreciones mucosas y el tamaño de las papilas ya tendríamos que evaluar qué tanta cantidad tiene ese paciente. Y dentro de los síntomas que podemos encontrar son picazón intensa, una visión borrosa en algunas ocasiones y de pronto esos pacientes tienen una sensación como de la prótesis. Cuando hacen el parpadeo empiezan a generar como ese frote constante con el párpado y la superficie de la prótesis. Entonces, si tenemos esta afección, ¿cómo lo vamos a resolver? Primero tenemos que indagar muy bien si los pacientes presentan algún antecedente alérgico, porque muchas veces puede generarse a nivel sistémico y se trata a nivel oral y a nivel tópico. Entonces es importante esa parte. Y como segunda instancia, evaluar el estado de la prótesis, ya que si es una prótesis que está en un mal estado, que la superficie tanto anterior como posterior tiene alguna afección, puede generar o empeorar esa conjuntivitis alérgica. ¿Cómo lo vamos a tratar? Primeramente, siempre antialérgicos, cualquier antialérgico, goticas lubricantes, yo les recomiendo que sean en gel para que se mantenga un poco más sobre la superficie de la prótesis y en algunos casos antiinflamatorios. Pueden, a veces, si es demasiado severa la afección del paciente, ser antiinflamatorios inyectados sobre la conjuntiva. Si no, solamente tópicos con gotas. Otra complicación que tenemos es la conjuntivitis infecciosa. Esta es bastante frecuente, realmente casi que todos los pacientes usuarios de prótesis van a presentar conjuntivitis infecciosa. Lo que pasa es que en algunas ocasiones van a encontrar de pronto muy poca secreción o ya tenemos una abundante secreción. Ahí tenemos que mirar de pronto hacerle un examen al paciente, si de pronto esa flora está muy aumentada, en algunas ocasiones es la gran negativa. Dependemos de todo eso para poder realizar un tratamiento. Entonces, ¿qué hacemos en estos pacientes? Primero, importante preguntarle si él realmente se realiza una desinfección de la prótesis, porque puede ser de pronto que el paciente no se retira la prótesis en ningún momento y eso es lo que está haciendo que haya esa infección. Y evaluar la superficie de la prótesis. ¿Por qué razón? Si tiene una rugosidad o está desportillada o algo tiene esa superficie de la prótesis, esa secreción va a estar siempre ahí constante y no se va a poder resolver. Entonces, hay que evaluar eso y luego continuar con un tratamiento. ¿El tratamiento qué es? Antibióticos, pueden ser en gotas o en ungüentos, dependiendo de la severidad del caso. Importante que siempre la lubricación de la prótesis y una higiene palpebral. Los pacientes usuarios de prótesis no necesariamente tienen que retirarse la prótesis todos los días, más o menos cada 20 días o un mes, pero es indispensable retirarla. ¿Por qué? Porque puede ocasionar entonces esta conjuntivitis infecciosa si no lo hace. Van a encontrar pacientes que le dicen, no, es que a mí me da miedo, yo no me la retiro, pero todo el tiempo están con esa secreción. Entonces es importante aclararle eso al paciente. Si no se la van a retirar, que hagan una higiene palpebral con champú Johnson, lavando el borde de las pestañas todos los días y enjuagar, y así podemos eliminando esa secreción. Como otra complicación, no es menos frecuente, que es el granuloma piógeno.
Este se va a originar por una reacción de un cuerpo extraño produciendo una inflamación localizada. Como pueden observar en la imagen, ahí se ve el granuloma en la parte temporal de esa cavidad. Puede ser porque hubo una mala adaptación de la prótesis o porque la prótesis de pronto ya lleva muchísimo tiempo y está haciendo el froce constante con esa conjuntiva y genera ese granuloma. Por lo general, su aparición se encuentra entre el 2 o el 4% de los pacientes. Como les decía ahorita, no es tan frecuente. ¿Cómo lo vamos a resolver? Primero, preguntarle al paciente si realmente se retira la prótesis o no, como les decía ahorita. Es importante hacer esa remoción de la prótesis, así sea mensual, y preguntarle cuándo fue su último cambio de la prótesis. ¿Por qué? Porque a veces llevan 20 años, 30 años y esa prótesis es la que le está generando esas complicaciones a los pacientes. ¿Cómo se trata? Primero, tratar de hacer un tratamiento con antiinflamatorios y mirar si realmente se puede resolver con eso. En algunos casos sí se puede. Gotas lubricantes en todos los pacientes es indispensable, y si no se pudo con antiinflamatorios, entonces nos toca con una cirugía y realizar el cambio de la prótesis. Ojo seco o síndrome seco de la prótesis es bastante frecuente porque algunos pacientes que llegan a la consulta, al principio tú le explicas, le colocas las gotas, pero después se le acabaron, no siguieron comprándolas o no se las dio la EPS o sacan muchas excusas y el paciente deja de lubricar la prótesis y genera entonces, así como están viendo en la imagen, que la superficie anterior de la prótesis, si lo llevan a una lámpara de hendidura y si le hacen una fluoresceína, a pesar de que sea una prótesis, se puede, van a observar esas imagen, así como está ahí les estoy mostrando, como punticos, como si el paciente tuviera una queratitis o alguna alteración de la superficie. ¿Qué hacemos acá? Preguntarle si realmente se aplica gotas y evaluar esa superficie. Retiramos la prótesis, la evaluamos con nuestros dedos, le evaluamos toda la superficie, miramos que no tenga nada, miramos si está opaca, si le falta brillo. Y es necesario de pronto decirle al paciente, vamos a hacerle un mantenimiento, un pulido de esa prótesis para volver a su estado natural, aplicar gotas lubricantes, importantes si son en gel, mucho mejor, porque se va a mantener sobre la superficie de la prótesis, y como siempre les he dicho, el higiene palpebral. Las complicaciones, ya estas son un poquito más relacionadas no tanto a la prótesis sino al implante orbitario que le realizaron a ese paciente en el momento del procedimiento quirúrgico. Recuerden que cuando hacen una evisceración o una enucleación le van a colocar ese implante al paciente, ya sea de cualquier tipo o del que el especialista esté trabajando. Entonces, ¿qué pasa con una exposición del implante? Es ese proceso donde se abre la conjuntiva y se empieza a ver ese implante, como lo están viendo ahí en esa imagen. Se va adelgazando la conjuntiva y genera esa exposición. Hay exposición y puede llegar el caso donde está la expulsión del implante. Entonces el paciente puede generar ya esa expulsión, o en dado el caso que de pronto también tenemos algo que se llama migración. Migración es cuando ese implante no se sale ni se expone, pero se está rodando. Y entonces el paciente, así como les muestro acá, la prótesis se está desviando. Y dice, pero si estaba bien, yo la tenía centrada, ¿por qué se está desviando esa prótesis? ¿Qué se hace en esos casos de complicaciones de los implantes? Primero, preguntarle al paciente hace cuánto fue la cirugía y si ha notado algún cambio en la prótesis, porque tenemos que indagar qué tipo de implante le realizaron y si de pronto ese paciente está haciendo rechazo de ese implante. Si tenemos el caso de exposición o expulsión, que es una urgencia, es necesario parchar a ese paciente, lo ocluimos y remitimos a oftalmología. En oftalmología van a determinar si realmente hay una exposición no tan marcada, pueden buscar un banco de esclera, hacen sellamiento de la conjuntiva
y cierra, pero si realmente ya el paciente tiene de pronto una apertura de esa conjuntiva más de 10 milímetros, es mejor hacer un cambio de implante, ya sea por otro material o un implante dermograso que sea de su propio cuerpo, que ya sabemos que no lo va a rechazar. La tosis palpebral es frecuente en los casos de los pacientes que les hicieron los procedimientos quirúrgicos, pero no se colocaron la prótesis en ese momento. Por ejemplo, lo operaron hoy y el paciente se fue para su casa, no volvió más a consulta, no se rehabilitó con prótesis, el párpado deja de hacer su trabajo y pierde funcionalidad y se genera la tosis palpebral. Es importante preguntarle al paciente que tengan en consulta hace cuánto fue la cirugía para determinar si realmente hay manera de rehabilitarlo o no y si es usuario de prótesis. Estos pacientes se puede resolver colocando la prótesis enseguida y así no tenemos que realizar ningún tipo de cirugía ni nada y se empieza a un tratamiento de estimulación palpebral. ¿Cómo? Colocando la prótesis y haciendo que el paciente sea capaz de abrir y cerrar el párpado, ya sea ayudándose con la mano o haciendo fuerza netamente con el músculo orbicular, y eso hace que vuelva nuevamente la función del parpadeo. Y otra complicación que tenemos sería el cimbléfaro. Esta es una complicación que consiste en una adhesión total o parcial de la conjuntiva tarsal con el globo ocular. Estas a veces se unen con la córnea, dependiendo, en este caso o en los casos de prótesis, los pacientes que tienen tisis bulbi, que no les retiraron su globo ocular y empieza a generar ese cimbléfaro. Ahí, ¿qué debemos hacer? Tratar de colocar un anillo de cimbléfaro a ver si somos capaces de con eso romperlo, o si es necesario llevar al paciente a una cirugía para eliminar esa adherencia. Y luego adaptarle su prótesis para evitar que nuevamente vuelva a pasar esa complicación. Aquí les dejo pues mi correo electrónico, mi Instagram de Prótesis Ocular Cartagena. Pueden seguirme y muchas gracias.